Cordial saludos, estimados estudiantes del ciclo 4. Les habla el profesor Levi González de Informática. En la clase de hoy vamos a hablar sobre la creación de gráficas de barras en Excel, que es muy importante dentro del contenido temático. El propósito de la clase es representar datos de la hoja de cálculo y establecer diferencias entre ellos con la ayuda de las gráficas de barras en Excel. El indicador de logro es diseño y proceso correctamente plantillas y formatos en Excel aplicando fórmulas matemáticas, funciones y gráficos estadísticos que facilitan el análisis de la información en las hojas de cálculo. Entonces, el gráfico nos ayuda a comparar información. Pero recuerden que para crear un gráfico primero debemos tener una tabla creada y esa tabla debe tener información. De resto el gráfico no funciona. Entonces vamos a definir qué es un gráfico y para qué sirve. El gráfico es una representación de datos de diferentes formas. Entonces el gráfico sirve para comparar datos entre diferentes segmentos, sectores, empresas, periodos de tiempo, ventas, ingresos, egresos, etcétera. Entonces, algunas características de este tipo de gráficos son: se muestra frecuencias acumuladas, se refiere al tratamiento de datos cualitativos y cuasi cualitativos, las columnas o barras con mayor altura representan la mayor frecuencia, son fáciles de elaborar, suelen utilizarse para representar tablas sencillas tipo A. La sumatoria de las alturas de la columna equivalen al 100% de los datos. Ahora, el procedimiento para insertar gráficos lo vamos a ver a continuación. Les recuerdo que primero, antes de insertar un gráfico, debemos tener la tabla completa con todos los datos que vamos a utilizar para el gráfico. Luego que tengamos esa tabla, seleccionamos las celdas que contienen los datos que desean utilizar en el gráfico. Se seleccionan en azul. Luego dar clic en la pestaña insertar, luego seleccionar la herramienta barras en el grupo de herramientas gráficos, luego se selecciona el tipo de gráfico de barras disponible, columna, cilindro, cónico, etc. De forma predeterminada el gráfico se coloca en la hoja de cálculo como un gráfico incrustado y luego usted lo puede cambiar de posición. Y por último el gráfico se crea automáticamente. Eso es en cuanto al procedimiento para crear un gráfico. Ahora vamos a ver la actividad o tarea. ¿La actividad en qué consiste? Copiar el cuadro o transcribir el cuadro que representa la información de ventas semestrales de la compañía Nestlé Internacional, que es este que vemos aquí abajo. Luego a ese cuadro, cuando lo hayan digitado, deben aplicarle los bordes de la siguiente forma. Seleccione el rango de la columna A4 a G4 de color amarillo, es decir, desde aquí, desde A4 hasta G4 en color amarillo. Luego el rango de A4 a A14 de color amarillo. A4 desde aquí hasta A14 hasta aquí. Todo este rango es de color amarillo. Y luego desde el rango desde B5 hasta G14 va de azul. Es decir, B5 es de aquí hasta aquí de azul. Es decir, esto amarillo, el encabezado amarillo y todo el resto de información va en azul. Bueno, crear el gráfico seleccionando los rangos desde la A14 hasta la G13. Es decir, desde A14 desde aquí hasta G13 hasta aquí. Es decir, los promedios de ventas nos ingresan en el gráfico. Luego vamos al menú insertar, luego activa el asistente y escoge el tipo de gráfico de barra, subtítulo gráficos en 3D. Luego se amplía el gráfico y se ubica debajo de la información, es decir, el gráfico se coloca debajo de esta tabla. Y por último se guarda el archivo con el nombre gráfico. Esta es la tabla que hay que digitar en Excel primero antes de crear el gráfico. Tiene un título, un subtítulo, el nombre de la empresa, luego tiene el nombre de los vendedores en la primera columna, luego la venta del mes de enero, la venta del mes de febrero, la venta del mes de marzo, del mes de abril, del mes de mayo y del mes de junio. Luego aquí el promedio ventas, que está aquí abajo, la última fila, la fila 14,
van los promedios de las ventas. Este promedio se saca utilizando la función promedio, es decir, seleccionando desde la columna B5 hasta la columna B13 y luego promedio. Luego lo mismo está C5 hasta C13 promedio. Luego D5 hasta D13 promedio. Así hasta terminar todo el promedio. Cuando ya todo esté hecho, seleccionamos la tabla, los valores y vamos a la pestaña insertar y luego insertar gráficos, luego de barras, luego 3D. Ahora vamos a ver un pequeño ejemplo en Excel de una tabla muy similar, pero más pequeña, de una relación de alumnos y las notas de los 3 periodos. Y la idea es crear una barra, un gráfico de barra y comparar las calificaciones en cada uno de los periodos. Entonces, tenemos Excel, tenemos aquí esta barra, esta gráfica, perdón, donde aparece el nombre del estudiante. Nombre del estudiante. Y luego aquí aparecen los nombres y aquí aparecen las notas del periodo. Listo, tenemos esta gráfica pequeña, esta tabla pequeña. Con esto vamos a hacer el ejemplo. Seleccionamos la tabla porque aquí va los datos que van a ingresar a la tabla. Seleccionamos la tabla, vamos a insertar, luego cogemos gráfico de barras, luego 3D. Le damos OK y aquí podemos ver el gráfico, lo podemos ampliar para que se vea más grande. Y tenemos aquí aquí en el título lo podemos cambiar, le colocamos consolidado de calificaciones, y listo. Podemos observar aquí el gráfico con base en esta tabla. Aquí vemos Pedro Picapiedra, que tenemos tercer periodo en gris, segundo periodo en naranjado y primer periodo en azul. Aquí podemos ver cada uno de las notas de cada uno de los estudiantes. Esto es algo similar de lo que ustedes tienen que hacer en la actividad. Cuando terminen la actividad, que es esta, con base en esta tabla, debajo colocan el gráfico, le pueden tomar una foto con el teléfono y me la pueden enviar, o me pueden enviar el archivo directamente de Excel, cualquiera de las dos opciones. Para hacer la entrega de la actividad, recuerden, me la deben enviar al WhatsApp interno o personal, o al correo electrónico y manuelrodrigueztorices@gmail.com. Allí, a través de ese correo electrónico, ustedes me pueden hacer llegar esa información para yo poderle calificar. Si tienen alguna duda o inquietud, la pueden hacer en el grupo de informática de WhatsApp. Allí estaré pendiente para responderle a cualquier inquietud que ustedes tengan. Bueno, con esto damos por terminada la clase. Espero pues les haya quedado clara la actividad y la clase. Si tienen alguna duda, pues vuelven y me preguntan. Estaré dispuesto a resolver todas sus inquietudes. Deseándoles una buena semana. Les recuerdo el plazo para entregar la actividad es para la próxima semana en la próxima clase, porque ya no deben dejar acumular las actividades. Ya viene la actividad final que define el periodo. Entonces, deseándoles una buena semana y éxitos a todos.